Hola, hoy día vamos a hablar sobre los factores de la comunicación. No olvides suscribirte y dar like. ¿Qué son los factores de la comunicación? Cuando hablamos de factores de la comunicación nos referimos a todos los elementos que están presentes en el proceso de la comunicación humana. Cuando hablamos de comunicación verbal nos referimos al proceso, ¿cierto?, donde un emisor envía un mensaje a un receptor. También debemos recordar que para que la comunicación verbal sea efectiva, utilizamos recursos que son denominados paraverbales, tales como el tono de voz, el ritmo, los silencios o pausas que hacemos cuando hablamos. De esta forma, estos recursos nos ayudan a que el receptor comprenda de mejor forma el mensaje que se quiere enviar. Cuando nos referimos a la comunicación no verbal, nos referimos a cómo nos comunicamos a través de gestos, mímicas, señales, colores o sonidos, como en el caso del semáforo, ¿cierto? A través de los afiches que encontramos en los supermercados, en los hospitales. Eso es parte de la comunicación no verbal. Entonces, cuando hablamos de un proceso de comunicación, nosotros sabemos que tenemos un emisor, tenemos un receptor, un mensaje que es el que está enviando el emisor, que va enviado en un determinado código y a través de un determinado canal. ¿Qué son los factores de la comunicación? Los factores de la comunicación tienen elementos de la comunicación. Y como ya antes mencionamos, tenemos el emisor, receptor, código, mensaje, canal y además tenemos un contexto. Aquí en este ejemplo vemos, ¿cierto?, que el emisor, el hombre rubio, saluda de manera verbal y el receptor, que es el hombre que está con la mano levantada, al parecer no habla, ¿cierto? El mensaje es cuando el hombre rubio pregunta cómo está. El código es el idioma en el cual se está enviando ese mensaje, en este caso el idioma castellano. Y el canal es el aire, ¿cierto? Porque cuando yo hablo, esto se disipa, ¿cierto?, a través del aire. Solo nos faltaría el contexto. El contexto puede ser, ¿cierto?, en el patio, puede ser en la calle, porque el contexto es donde se da esta comunicación. Entonces el contexto, cuando hablamos de contexto, nos referimos al espacio o lugar donde se produce la comunicación. Y podemos encontrar diversos tipos de contextos. Como hablábamos en el ejemplo anterior, puede ser el patio, puede ser un parque, puede ser en una casa, puede ser en una fiesta, puede ser el contexto que nosotros elijamos. Veamos un ejemplo. Imaginemos la siguiente situación comunicativa. Clarita llama a su padre por teléfono para decirle que pasará a visitarlo en la tarde. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en esta situación comunicativa? Primero, Clarita. Clarita, ¿cierto?, sería la emisor. El receptor sería el padre. El código, la lengua española, el idioma, ¿cierto?, que ambos hablan en español. El mensaje pasará a visitarlo en la tarde, el conjunto de frases que se intercambian. Ese es el mensaje. El canal es el teléfono, por cable o satélite. El contexto, el mundo exterior al que se refieren las cosas de las que hablan y en especial el mundo en que comparten entre ellos y que hace
que sus mensajes tengan un sentido. El contexto también podríamos definirlo como, en este caso, para este ejemplo, podríamos definirlo como una conversación entre padre e hija, o entre hija y padre. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos sobre los factores de la comunicación y aprendimos también sobre los elementos que están presentes en la comunicación. Son elementos, ¿cierto?, que están presentes en el proceso de la comunicación humana. Ya sabemos, ¿cierto?, que está presente el emisor, receptor, el mensaje, que es lo que se quiere comunicar, el código, el canal y un contexto, ¿cierto?, en el cual se da una situación comunicativa. Hoy hablamos sobre los factores de la comunicación y sus elementos. En el próximo video hablaremos sobre el género lírico, sobre su origen y sus elementos. No olvides suscribirte y dar like a este video.